Hija madre. ¿Por qué no me hicieron el Pues ahorita nos damos cuenta, Inge. También. Y yo me di cuenta, yo creo que ya estábamos grabando cuando comenzamos. Se complicó. Bueno, esto ya vimos. Entonces vamos a explicar lo único nuevo que hemos visto. Ya, para que quede en la grabación. Ay, nos volamos. Ya. Entonces, lo otro fue como repaso. Entonces, aquí lo nuevo que no vimos la clase anterior era esto, que era para la integral de Duhamel. Entonces, la integral de Duhamel es integrar o sacar la respuesta de una señal dividida en varios impulsos, ¿sí? También a esta integral se la sabe conocer como la de convoluciones, ¿verdad? Porque una convolución es como un impulso. Entonces, para no integrar de forma matemática o exacta, lo que vamos a hacer es un método numérico y vamos a reemplazar la integral por sumatoria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar todos estos trapecios o rectángulos utilizando la regla de Simpson o la regla de trapecio. ¿Sí? Nada más. Entonces aquí está cómo debería de resolverse, sea por Simpson o sea por trapecio. Era lo que nosotros vimos. Aquí se puede ver cómo se descompone una señal arbitraria. Si ven que es arbitraria, tiene una parte arriba, una parte abajo, de ahí una parte recta, de ahí otra recta, de ahí puede ser una curva. Entonces lo que se hace es sacar varios impulsos unitarios. Y se saca la respuesta. Entonces la respuesta del impulso va a ser U es igual a UMW, que es al cuadrado, por el seno, bueno, sería por U menos XWLT por el seno de WT. Sí, es la respuesta que nosotros tenemos. Sí, es lo que nosotros habíamos puesto aquí. Sí, solo que aquí viene 1. 1 sobre M omega D por el exponencial por xi por omega por t por el seno de d. Es esto de aquí. Y como no es un impulso unitario, sino tiene algún p, le vamos a multiplicar por el p que tiene en ese instante. ¿Sí? O en ese instante, o sería en tau. Nada más. ¿Ya? Y así voy haciendo para cada uno de los impulsos y se va sacando la respuesta para cada uno de los impulsos y al final se suman. ¿Sí ven? Entonces vamos a hacer en este punto. Tengo esto, entonces tengo, digamos que esto es 1, esto es 1, entonces acá en la respuesta total esto mínimo debería de estar 2. ¿Sí? 2. ¿Sí ven? Es como solo ir sumando las amplitudes. Veamos algunas si se elimina. No, ¿cuál puede eliminarse? Aquí puede haber una disminución. Bueno, no va a haber un aumento. Entonces, esta va a aumentar un poquito, no mucho. Si vemos, esta corresponde acá. Y si ven que hay un aumento, esta sería la original más las otras amplitudes sumadas. Entonces, lo que hacemos es sumar cada amplitud en diferente tiempo. ¿Sí? Le voy desplazando a cada impulso y de ahí saco la respuesta. ¿Sí? De ahí hablamos del sismo. Entonces habíamos dicho que tenemos este cuerpo que se encuentra en reposo y viene el movimiento sísmico, ¿verdad? Es movimiento del suelo. Entonces el movimiento del suelo viene de esta forma. Entonces va a mover el suelo y al momento que ya trate de hacer un ciclo del suelo o producto del movimiento del suelo, mi estructura también se va a deformar. Entonces yo voy a llamar como desplazamiento total
al desplazamiento del suelo más la deformación de la estructura, UR. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que si mi sistema de coordenadas es de la masa o yo analizo la masa, ¿verdad? Es más fácil conocer porque yo ya conozco directamente cuánto se deformó en las columnas o cuánto se movió la masa, que sería la deformación de la masa, ¿verdad? Y la velocidad con la que se movió. Lo que yo no conozco es el total, porque no sé cuánto se movió el suelo, porque yo estoy moviendo, solo sé lo respecto a la masa. Sí, entonces al final digo que, que el desplazamiento total es igual al desplazamiento del suelo más el desplazamiento de la estructura. Derivo, me queda que la velocidad la velocidad total es igual a la velocidad del suelo más la velocidad de la estructura, y vuelvo a derivar, y la aceleración total es igual a la aceleración del suelo más la aceleración de la masa. Reemplazo esto en la ecuación de D'Alembert, ¿verdad? Y me queda que la masa multiplica la aceleración del suelo más la aceleración debido a la deformación de la estructura. Dejo todo en el lado izquierdo de la estructura, ¿verdad? Todo lo referente a la estructura, lo relativo, ¿verdad? Porque es relativo a cuánto se deformó o cuánto movió la masa. Y acá dejo lo otro que no es por la estructura. Entonces a esta UMG la voy a llamar como fuerza efectiva, es solo por ponerle un nombre. ¿Sí? Es como decir, esta no es una fuerza en sí, porque si estamos viendo es un movimiento que mueve la masa. Pero para poder yo analizarlo más fácilmente, voy a decir que esto es una fuerza. ¿Sí? Entonces yo le pongo que es la fuerza efectiva. ¿Sí? Es una fuerza que se produce por acelerar la masa del cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo estoy acelerando la masa del cuerpo? Con la aceleración del suelo. ¿Sí? Y veníamos de esto que era lo mismo. Habíamos visto que esto mismo ponen en el FEMA. Y después lo que hicimos fue un poquito simplificar esta ecuación, ¿verdad? Habíamos dicho que es más fácil poder resolver esta ecuación diferencial, o siempre es más fácil resolver una ecuación diferencial cuando se lo deja solo a la incógnita del mayor orden, que en este caso sería u dos puntos, que sería como u segundo diferencial. Y de ahí jugamos un poquito, ¿verdad? Dividimos todo para m. En el primer término se simplifica m, y en el último término, o el término a la derecha que está, también se simplifica m. Y nos queda C para M, que sería el coeficiente de amortiguamiento para la masa, y tenemos la rigidez para la masa. Y de ahí jugamos, ¿verdad? Nos acordamos que el coeficiente de amortiguamiento crítico es igual a 2 veces la raíz de la rigidez por la masa. Y tenemos acá que la rigidez es igual a la frecuencia por la masa. ¿Sí? Entonces reemplazamos eso en el coeficiente de amortiguamiento crítico, y sabemos que el coeficiente de amortiguamiento crítico no solo es 2 veces la raíz de K para N, sino también es 2 veces la frecuencia natural por la masa. Reemplazamos eso en la fracción de amortiguamiento, y nos queda que la fracción de amortiguamiento, o Xi, es igual al coeficiente de amortiguamiento dividido para 2 veces la frecuencia natural del sistema por la masa del sistema. Y para poder hacer esta ecuación un poquito más simple, dejamos a la izquierda C para M, que sería el coeficiente de amortiguamiento dividido para la masa. Eso es igual a 2 omega. ¿Sí? Y llegamos a esta expresión que es lo mismo. Esto es lo mismo. Y después lo que habíamos hablado es que volvemos a esto. Y hemos dicho que esto podemos hacer para resolver la ecuación anterior de forma numérica, así como está aquí. Aplicando Duhamel o la integral de convoluciones, que se la conoce también, donde tenemos la respuesta ante un impulso multiplicado por la fuerza o la amplitud de la fuerza, que en este caso en sismo sería la fuerza equivalente, que es igual a menos la masa por la aceleración del terreno. ¿Sí? Está aquí. Entonces vamos a leer lo que dice: una fuerza P que varía en forma arbitraria en el tiempo puede representarse como una secuencia de impulsos demasiado cortos. La respuesta del sistema lineal a uno de estos impulsos, aquel con el tiempo de tau con una magnitud p en tau, también es la magnitud multiplicada
por una función de respuesta ante un impulso unitario. Lo que hemos dicho. Sí, esto es el impulso unitario, acuérdense, porque si no teníamos que hacer como está acá. Y se nos simplifica. Nada más. Ahora sí, vamos a pasar al otro. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Qué podría repetir? Eso creo que fue anterior, ¿verdad? La pregunta que me pusieron en el chat sí podría repetir. Sí. Mejor en lugar del chat, a veces como estamos en la diapositiva y no se ve el chat, abren el micrófono y nomás con toda confianza pueden preguntar. Entonces vamos a ver el siguiente tema ya que no hay preguntas. Ya. Entonces, este tema es lo mismo que vimos hace un momento de cómo resolver la ecuación de movimiento ante una fuerza que no es periódica o que no tiene ninguna ley que la rija. Entonces, vamos a comenzar esta parte. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, Sí, se ven. Ya. Chévere. Entonces lo que vamos a hacer es casi igual a lo que hicimos en un momento. Es tratar de descomponer esta función random o esta función aleatoria en una función, algo que yo pueda resolver y que conozca más fácil, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, acá también se hizo lo mismo, se discretizó, ¿verdad? Es decir, se lo dividió en varios pedazos chiquitos. Acá también voy a hacer lo mismo. Entonces aquí sería como que yo tengo esto, ¿sí? Entonces yo voy a comenzar a hacer esto, a discretizar, ¿verdad? Digo, voy a dividirla en pedacitos, cuántos pedazos quiero, no sé, los que yo quiero. Y después tomo y digo, bueno, a estos pedacitos yo lo que voy a hacer es, en vez de que sea una curva que se complica bastante, voy a hacer una recta. Voy a unir lo mismo con rectas, ¿sí? Entonces, si ven, estoy uniendo lo mismo con rectas, que es más fácil conocer. Aquí me va a quedar horrible, pero bueno, ya vamos a explicar esto. Y es esto, ¿verdad? Yo vengo así, 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 entonces se parece, pero no es exacto. Y es lo que se ve en este gráfico. Si yo este mismo gráfico lo hubiera hecho con divisiones más pequeñas, es decir, con discretizaciones mucho más pequeñas, se ajustaría más a la curva original, ¿verdad? Entonces es también eso que, ¿cómo tengo que yo discretizar? Tengo que discretizar de tal forma que se apegue bien a la función. Aparte de eso, también hay otras variables, que es que la discretización, digamos, yo voy a discretizar en el tiempo esta función, ¿verdad? El tiempo de discretización debe ser mayor al tiempo o al periodo natural de la estructura, dividido para 10. Depende de cómo es la ecuación. Sí, depende de qué ecuación estoy tratando y en cuál no. ¿Ya? ¿Se entendió lo anterior? sí. Ya, entonces con la discretización es fácil, es decir, bueno, esta función que era así, bien rara, va a ser una serie de rectas, entonces yo puedo tener esto, puedo tener esta ecuación de recta de tal tiempo a tal tiempo. Puedo tener esta otra ecuación de recta que viene del tiempo 1 al tiempo 2. Sí, y así voy haciendo cada uno de esos análisis. Entonces ya es fácil, es mucho más fácil. Y es lo que nos vamos a basar. Entonces estamos aquí. Sí, vamos a... que se me ha pegado el mucho entonces, es para tratar de explicar. Vamos a poner aquí nuestra ecuación. ¿Cuál es la ecuación de una recta o
Ya creo que lo escribí, pero ¿qué me puede decir? MX más B. Exacto. Entonces aquí lo que, en lugar de poner Y, yo sé que es P. Entonces P va a ser igual a MX más B. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a ver la pendiente, ¿verdad? Que sería M. M a qué es igual. La pendiente de esta recta. Tienen estos dos puntos. Tienen que el punto 1 y el punto 2. El punto 1 va de T0 a T1 y las amplitudes son PO y P1. ¿A cuánto es igual la pendiente? P1 P1 menos PO sobre T1 menos T sub 0. Perfecto, ¿ya ven? Y aquí también el problema me dice, bueno, en lugar de que diga esto, esta discretización se llama H. O bueno, esta parte se llama H. Pero entonces me queda lo mismo. M es igual a P1 menos P2, que serían las amplitudes en dos puntos cualquiera de la fuerza dividido para H. Sí, es solo nomenclatura. Entonces al final yo vengo acá. P es igual, en vez de M puedo poner P1 menos PO sobre M ¿qué digo? MH, perdón, para H por M. Es que estoy con la M de masa, no es la M dependiente, perdón. MX más B. ¿Sí? Estamos hasta aquí perfectos, ¿verdad? Sí, estamos muy bien. Ya. Y tenemos que hacer lo mismo de hace un momento que es un poquito raro. ¿Cuál es la coordenada X a la que yo tomé? La coordenada X es igual a tau y tau es igual al tiempo menos el tiempo sub 0. ¿Sí? Perdón, sería el revés. Aquí es tau, no sé, está bien. Tau es igual a t menos el sub 0. Ese sería el tiempo que yo estoy aquí, en el cual se va a producir el análisis que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces me va a quedar, en lugar de x yo eh, tenía t aquí. ¿Sí? A ver, déjenme ver aquí. No, es con tau. Está bien. Es tau. Aquí. Sí, lo que me falta ahora es ¿a cuánto vale P? B. ¿A qué es igual B? B es el punto de corte con respecto al eje Y, ¿verdad? Sería acá. Y es P0. Es que yo estoy como moviendo el sistema coordenado, por eso es tau. Está con respecto a tau. Entonces sería aquí, el punto de corte sería PO. Entonces me queda que P es igual a P1 menos PO sobre H menos, perdón, por tau, porque ya no es X, más PO, que sería el punto de corte. Y eso reemplazo en la ecuación de Dallenberg, que está aquí. Entonces, es lo mismo, se ven fuerza inercial más fuerza de amortiguamiento más fuerza elástica es igual a la fuerza externa, que esta vez a su vez es igual a PO más P1 menos P2, P1 menos P0 sobre H, ¿sí? Por tau. Y esto puedo llamarle como pendiente, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer M, les digo que es alfa, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Entonces, la ecuación diferencial que voy a resolver es esta. ¿Sí? Entonces, como toda ecuación diferencial, tiene una parte homogénea y una parte
particular, una parte particular, o lo que habíamos dicho, una parte transitoria en nuestro caso y una parte estacionaria. Entonces la parte homogénea, la parte homogénea es solo haciendo esto. mu más cu punto más ku es igual a 0. ¿Sí? Nosotros ya conocemos la respuesta de eso. Esto es un movimiento libre amortiguado. Entonces la respuesta homogénea no ha cambiado. La respuesta homogénea es igual al exponencial elevado a menos xi por omega n por t, que multiplica a coseno de la frecuencia amortiguada por t más b por el seno de la frecuencia amortiguada. ¿Sí? Y ahora lo que me falta responder es cuánto vale la respuesta particular. Entonces, comienzo con este análisis. ¿Sí? La respuesta particular va a ser c más dt. ¿Sí ven? Llamo que esto es un coeficiente c y esto es un coeficiente d que voy a descubrir. ¿Sí? Derivo lo que tengo particular, que será lo que está a la derecha, en el tiempo. Entonces c, como es una constante, se va y me queda solo d. Y vuelvo a derivar en el tiempo y me queda igual a 0. Todo esto voy a reemplazar ahora sí, ¿verdad? Puedo colocar aquí, en esta original, cuánto vale cada una de ellas. Entonces, la aceleración, vamos a colocar m de up más u punto p más ku punto p es igual a pu sub 0 más alfa. ¿Sí? ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración de la respuesta particular, o u2 puntos p. 0, ¿verdad? Esto se va. ¿Cuánto vale u punto p? D. D, perfecto. ¿Cuánto vale up? C más DT. Exacto. Más PO más alfa. Entonces está igualado acá. Si ven, C, que sería el coeficiente de amortiguamiento multiplicado por ¿se me fue el nombre? Por el término que yo quiero encontrar de la ecuación diferencial, que sería D y C. Sí, es lo mismo que está aquí. Lo que ya he puesto bonito en la ecuación, ¿verdad? De ahí que hago, divido todo para la masa, ¿verdad? Entonces voy a tener C para la masa, K para la masa, PO para la masa y esta que es la pendiente de la discretización dividido para la masa, ¿verdad? En el sistema anterior nosotros vimos que C para M era 2 xi por la frecuencia natural del sistema. Reemplazamos aquí. Sabemos que K para M es la frecuencia angular del sistema al cuadrado. Y le tenemos P para M y gamma para M. ¿Sí? Fácil. Estamos aquí. ¿Ya? De ahí lo que vamos a hacer es... déjame acordar que se me fue ahorita la idea. Ya. Entonces, tengo esto de aquí, ¿verdad? Esta es la ecuación original. Bueno, la ecuación que yo ya deduje. Entonces, lo que voy a hacer es resolver esta ecuación. ¿Por qué tengo esta parte aquí así y por qué acá tengo otra parte? Es por la igualdad, ¿verdad? Todo lo que tiene tau se debe de igualar con todo lo que tiene tau. Entonces, esta parte se tiene que igualar con esta parte. Tienen que ser lo mismo para que se cumpla la igualdad. Y esta parte, en cambio, que no tiene tau, tiene que igualarse con esta parte. Es por eso que está como dividida en dos partes esta igualdad. Entonces tengo que 2xi omega natural por t más omega al cuadrado por c debe ser igual a p sub 0 sobre m. Y acá en cambio tengo que d a la frecuencia natural al cuadrado es igual a alfa sobre m. Entonces aquí es más fácil despejar d, ¿verdad? De la segunda parte que tenía tau. Esto era lo que tenía tau.
¿sí? Entonces yo sé que D, este parámetro que estaba buscando, es igual a alfa, que es la pendiente de la discretización, dividido para la masa del sistema, multiplicado por la frecuencia natural del sistema, al cuadrado. Con este D entro a la parte anterior que tengo acá, sí, que lo tenía atado de nuestro sistema, y puedo despejar C, ¿verdad? Reemplazo D y puedo sacar C. Entonces C que es igual a PO, que sería la amplitud inicial, porque si ustedes se acuerdan teníamos esto así discretizado, aquí una recta. Esto era PO, PU, P1. ¿Sí? Entonces, si yo estoy analizando, ya vamos a ver esto mejor, más claro. Entonces tendría que es igual a PO, que sería la amplitud en O, o en TU sub 0 mejor, y tengo P1 también, que es la amplitud pero en el punto 1 o en TU diferente a 0. ¿Sí? Entonces PO dividido por la frecuencia natural del sistema por la masa menos 2 veces la fracción de amortiguamiento, que multiplica a la pendiente de la discretización dividido por la masa por la frecuencia angular al cubo. Sí, de ahí lo que hago es ya sacar la respuesta total, porque por el momento he solo sacado por separado la respuesta homogénea y la respuesta particular. Y yo sé que la respuesta total es igual a la respuesta homogénea más la respuesta particular, entonces está aquí. ¿Sí ven? Vibración libre amortiguada, y esto es la respuesta particular, que sería una fuerza constante, o que varía con alguna ley física. Sí, entonces voy a hacer los casos que yo conozco, voy a tratar de hacer las condiciones de borde, ¿verdad? Hacer qué pasa cuando tau o el tiempo es igual a 0. ¿Sí? Cuando el tiempo es igual a 0, esto se hace 0 y el coseno de 0 es 1, ¿verdad? El seno en cambio va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 1, y esto va a ser 0, pero cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1, perfecto. Entonces esto se hace 1. Vamos a ponerle acá abajo para que no se confunda. Entonces esto es 1. Ahí le tapo lo de acá. Esto es 1. Porque esto es igual a 0. Esto va a ser 1. Y esto va a ser igual a 0. ¿Verdad? Y tengo que el desplazamiento inicial es igual a A más C. Sí, de esto puedo despejar A porque ya conozco C, ¿verdad? Y ya puedo obtener A, porque C es igual a esto. Ahora derivo esta ecuación y saco la velocidad. Entonces, derivando, me va a quedar todo esto es como una función x que multiplica otra función x. ¿Sí? Entonces tengo que hacer la derivada de la primera multiplicada por la segunda función y la derivada de la segunda multiplicada por la primera función. Entonces derivo la primera función, la derivada del exponencial con respecto al tiempo tau va a ser xi sobre omega n, ¿verdad? Multiplicada por la segunda función original, sí, original. De ahí multiplico por la primera función por la derivada de la segunda función, entonces tengo en lugar de coseno tengo seno y en lugar de seno tengo coseno, menos. El seno, si yo derivaba coseno de WAT, esto es igual a WA, que sale del seno de WAT, y acá en cambio del seno de WAT es menos WA por el coseno de WAT. ¿Sí? Entonces este WAT lo que saqué fue porque es factor común, ¿sí? de este paréntesis. ¿Ya? Y ahora veo qué nomás tengo. ¿Sí? Entonces aplico la otra condición de borde. ¿Cuál es la otra condición de borde? La velocidad inicial. ¿Sí? Entonces la velocidad inicial, ¿a qué va a ser igual? La velocidad inicial se da en el tiempo 0. Entonces coloco todo este término igual a 0. Entonces e a la 0 es 1, e a la 0 es 1, el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0,
el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. ¿Sí? Al final me va a quedar A más B que A que es multiplicado por Xi omega n por solo por eso, perdón, por Xi por omega n. Y de acá en cambio solo sobrevive el coseno, que estaría multiplicado por el omega A. Entonces tengo que el término B es igual a la velocidad inicial por Xi, por la frecuencia natural del sistema, por A, ¿verdad? A que tengo acá, A que tengo acá, por D que tengo acá, y por A, por omega A. Sí, esto creo que era la resolución que ya hicimos, por eso. No creo que necesitemos, o sí, porque ya le hicimos sobre la misma ecuación, pero si necesitan, ¿qué lo podemos hacer? ¿Quieren que se les haga? Sí, por favor. Sí, por favor, ingeniero. Bueno, ya. Vamos a hacer entonces, esto es igual, la respuesta total es igual a la respuesta particular más la respuesta homogénea. Voy a llamar a esto F, bueno, llamémosle F, G, H, I. Solo es para sacar con relación a las derivadas. Entonces voy a tener que la respuesta total como una función va a ser igual a la función en el tiempo de t más la función en el tiempo de g más la función en el tiempo de h de t, h más la función de i. ¿Sí? Entonces la derivada con respecto al tiempo de u, esta sería la total, ya, con respecto a t, es igual a la derivada de, y esto es multiplicado, perdón. Sí, es la derivada de t para t por ft por g de t más la derivada en el tiempo de h de t más la derivada en el tiempo de i de t. Sí, con respecto a t. Esto es igual a lo que habíamos dicho. F de t prima que multiplica a gt más f, la función original por g prima de t más la derivada de h prima de t más la derivada de i prima de t. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a colocar esto así. Ahora vamos a sacar la derivada. La derivada de la función t. T es igual a menos xi omega n de t. Esto es igual a... Entonces la f prima. F prima de t es igual a la derivada con respecto al tiempo de e a la menos xi w n de t. Y esto es igual a menos xi nt. Esto es así, w n de t. Está bien, perfecto. Esto sería f prima g. G es igual, g en el tiempo, es igual a la función a coseno de w a t. ¿Sí? Entonces la derivada de g en el tiempo es igual a la derivada de t por el a coseno de w a de t. Entonces esto es igual a, primero derivo lo que está en el paréntesis, a el coseno me quedaría como seno, si no me equivoco. Sí. Sí. W a de t. Y aquí me falta el a. Perfecto. Ahora la derivada de h. Ahí se va a comenzar a complicar, pero bueno. Y acá me falta lo otro, perdón. Ya no te puedo volver a darlo.
faltó aquí el más b seno del otro. Más b seno de w a t. Entonces, g' de t es igual a w a seno de w a t menos w a t b coseno de w a de t. Este paréntesis, perfecto. De ahí tenemos que derivar c. C es igual a C, ¿dónde está? C está aquí. PO sobre omega este. Ya. Yo tengo PO para omega n cuadrado para n menos 2 omega para n al cubo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué cambia en el tiempo. La derivada aquí, C', que sería H', es igual a 0, y D, que es igual a alfa para alfa n t, va a quedar la derivada prima, va a ser omega para n wn para t. Bueno, en fin, ya. Entonces, después de hacer todo esto, llegamos a lo que está aquí, que es solo reemplazar cada uno de los términos y sacar el E que ya vimos. ¿De acuerdo? No es nada, si bien es muy fácil, es solo derivación, no es tan complicado. Ya, entonces fue lo que nosotros llegamos a esta ecuación de movimiento, a esta ecuación de velocidad, y la vamos a agrupar, ¿verdad? Porque la ecuación de velocidad está muy grande, se ve feo. Entonces vamos a agrupar todo lo que tiene coseno y todo lo que tiene seno. Entonces tengo coseno, tengo A que tiene coseno, tengo B que tiene coseno. Entonces si ven, está aquí. A, tengo este término, y tengo A, este otro término, agrupado, ¿verdad? Nada más. Y de ahí agrupo, y tengo este otro término. Tengo que agrupando, esto es A, y esto es B. Todo esto ustedes pueden hacer, es muy fácil. Ya, entonces agrupo en cambio con el seno. ¿Sí ven? Es lo mismo. Y aquí lo único que hago es dar los nombres que ya tenía, ¿verdad? O ya poner las ecuaciones que yo sé. A es igual a esto. B es igual a esto que saqué de acá. Al momento que igualé a 0 y puse velocidad inicial y el desplazamiento inicial. Sí, C es igual a esto que saqué en cambio de la solución particular. D también es igual a esto que saqué de la ecuación particular. Y voy a hacer ahora dos nuevos términos solo por simplificación. ¿Por qué? Porque no van a cambiar solo para agrupar. Sí, voy a llamar que esto es este es E y este es F. ¿Sí? Entonces al final puedo tener esta ecuación. El desplazamiento total en el tiempo es igual a A por E más B por F más C más dt. Sí, y si esto derivo, vamos a derivar. ¿Qué es lo único que puedo derivar en el tiempo? Voy a poder derivar E. ¿Sí? Entonces va a salir. Esto es solo derivar lo que tenemos acá. ¿Ya? Y esta sería la forma en cómo se resuelve. Y ya hoy ya no avanzamos a hacer el ejercicio porque me olvidé de prender la grabación, pero vamos a ver. Este es un método que en realidad
Vamos a apagar la grabación. Que en realidad